¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Ignacio, por contar conmigo. Antes de nada, disculpas por si digo alguna insensatez. Estoy muy cansado, tengo mucho sueño y mi vida hace un tiempo que es un infierno. Pero a ti Pero se te no juntó, se es te juntó la paternidad con el confinamiento, ¿no? Es decir, me imagino que ambas cosas sí tendrán una incidencia directa, ¿no? una, una combinación interesante. No, pero me estoy aquí relajando contigo. Me he abierto una cervecita. Estupendo. Y nada, vamos a hablar de películas. Vamos a hablar de películas. Me estaba tomando algunas notas. Espero que esto resulte interesante, que le pueda interesar a alguien, por supuesto. Bueno, como mínimo quedan las recomendaciones de las películas que hasta ahora los invitados, la verdad es que han hecho una selección estupenda. Tú para hoy has elegido, además por este orden, Senderos de Gloria, 1984 y El Padrino. Si te parece, vamos a empezar con Senderos de Gloria, que es del año 57, de Stanley Kubrick. Famosa, no tan famosa colaboración con este señor, con Kirk Douglas, recientemente muerto, pero no tan famosa Mm, como quizás la otra que es Espartaco, ¿no? Que es la suya, la mm. de ellos icónica. Un Dime, inciso. He visto, tío, antes en Wikipedia, Stanley Kubrick tenía 28 sí, años súper cuando hizo joven, esta sí, 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 película, ¿eh? súper Qué joven, sí. fuerte. Sí, sí. Y además, fíjate, con Kirk Douglas tiene una cosa curiosa y es que es de los pocos actores que lo soportaba. Hizo varias películas con él porque generalmente con Kubrick, aunque a todo el mundo lo admira, por lo visto era un Ya, tipo muy insufrible porque era muy perfeccionista y les ya. hacía repetir la misma escena 50 veces y cosas así. Y todos terminaban hartos de él, salvo unos pocos, como entre ellos Kirk Douglas. Bueno, pues esta película, Claro. que es del año 57, es una película, y me imagino que por esa vertiente es por la que la habrás elegido, antibelicista, ¿no? Es sobre la Primera Guerra Mundial y sobre cómo los franceses, ante un ataque que sale mal y demás, deciden abrirle un juicio de guerra y y terminar fusilando a uno de cada batallón o algo así por cobardes. Esto Ya a ves. los franceses no les sentó nada bien, no sé por qué. Y bueno, la película es un alegato de Kirk Douglas, que es no sé si era el teniente o algo así, que se erige como abogado defensor de ellos en el juicio militar que se les hace para esta ejecución. ¿Qué es lo que más te gusta de esta peli, Ignacio? Bueno, me acuerdo, no sé si a ti te pasa, Ignacio, Ujú, cuando algo te marca en la vida, a veces no te marca solamente el producto o el hecho, sino un poco en el entorno. Me acuerdo de ver esta ujú, película en un viaje en tren ujú. y no sé, fue como entré mucho en la película y luego, no, a veces pasa, ¿no? Se termina la película y vuelves a mirar a los lados y A la decir, vale, realidad. he vuelto a la realidad. Supongo que cuando algo te marca y algo está bien hecho, te consigue abstraer literalmente qué es de lo que va todo esto del arte, ¿no? En realidad, de lo que estamos hablando. A mí lo que me... Dime, dime. No, no, sí, que la película se mantiene a pesar de casi 50, bueno, casi 60 años después o de tal, se mantiene como un peliculón. Y de hecho Kirk Douglas lo dijo, es decir, cuando se estrenó la película, él dijo, desde que hice esta película y desde que la vi, supe que esta película sería un peliculón hoy y dentro de 50 años. Él mismo lo dijo porque lo dio claro. Qué bueno. A mí lo que me gustó de Senderos de Gloria es que primero es una película antibelicista, es una película nada morbosa, a pesar de que el tema es morboso, porque claro, estamos hablando de la ejecución de tres personas y la película trata sobre la última semana o 2 semanas de Ujú, vida de estas tres personas. ujú, Entonces, yo creo que se le pudiera haber dado un punto más morboso, vamos a decir, pero es ujú. bastante solemne y a la par triste y sórdido, ¿no? Hay varios puntos que me gustan. Primero, sobre todo, la idea de cómo funciona la esencia humana y de cómo se ponen cabezas de turco y Ujú. que al final las personas que están en un nivel más alto en la jerarquía se limpian las manos y de ahí va la cosa. Y de hecho, si quieres, lo podríamos enganchar al final de la película, una vez han fusilado a estas tres personas, Kirk Douglas pues se queda a gusto y se despacha a gusto con estos generales que saben que han hecho una insensatez. De hecho, hay una frase final que me he mirado antes que dice Kirk Douglas delante de los coroneles y tal, dice, hay situaciones en las que me avergüenzo de pertenecer a la raza humana. No puedo creer que el impulso más noble del hombre, la compasión al prójimo, sea cuestionada.
bastante fuerte, sobre todo por esta idea de la absurdidad de las guerras por lo general y sobre todo, porque de hecho, si no recuerdo mal, ¿no? Es un ataque que sale mal y entonces la persona Ujú. que debería ser culpable, pues literalmente busca tener cabezas de turco. Y para Así es. terminar, la otra cosa que me gustó de la película, porque te hace plantearte a ti, ¿no? Es decir, ¿y si fuera yo esa persona que van a fusilar? Son tres personas, hay una que yo creo que no lo acepta y que de hecho antes del fusilamiento lo llevan atado, está Sí, dormido, está mareado. se pone a El llorar. segundo, sí, se pone a llorar. El segundo no termino de acordarme. Y el tercero lo coge con honor y lo atan, lo fusilan y mueren. Y entonces les hacen la extrema unción antes de morir y están ahí confinados y reflexionando. Y no sé, me dejó muy tocado, ¿no? Es decir, no, entras en la idea de los personajes, de por qué estas personas les tienen que fusilar y quitar la vida por una absurdidad y te hace reflexionar también de qué es el honor humano, de cómo lo llevaría yo. ¿Me pondría a llorar? ¿Lo aceptaría? Da que pensar estas cosas. Yo creo que es una alegoría antibelicista y no sé, estas películas que marcan, y aparte diría que es una película cortita, ¿eh? Tampoco no es una Sí, gran no, no es epopeya. larga, no es, además para ser la típica película, bueno, la típica película, las películas que estamos acostumbrados de guerra hacen mucho Ya, hincapié en las explosiones. Aquí, bueno, aquí hay unas escenas de guerra y tal, que de hecho Churchill dijo que eran como muy precisas y además era como que la película era muy acertada en cuanto a los mecanismos de de ajá, toda esta jerarquía militar y demás. Eh, cada uno de estos que van a matar, bien, como bien dice, representa un tipo de reacción, ¿no? Ante esa situación. Hay uno que es el que se revela y le dan un puñetazo y se queda mal, que al final lo fusilan estando en camilla, es decir, lo ponen en una camilla así, eso, con un vendaje. El tipo totalmente ya ves. entregado y aún así lo fusilan, ¿no? Que es un absurdo. La película, fíjate, juega muy bien con esos, llevando esas situaciones al absurdo, como esto del tipo en la camilla. Yo no sé si a ti te quedaste con una cosa que a mí me marcó mucho y es la diferencia entre cómo es la vida en las trincheras y luego la vida de los generales, que es todo en palacios, con cuadros Ah, clásicos, con sí, sí. comida gourmet allí y tal, no sé qué, ¿no? Ese contraste creo que están siempre como dando bailes de fiestas y tal, ¿no? De alta sociedad y tal. Ese contraste creo que la Ujú. película también lo logra muy bien. No sé Sí, si te sí, bueno, quedaste con de ese. hecho estoy leyendo en el Wikipedia, dice en 1992 la película fue considerada, abro comillas, cultural, histórica y Uh estéticamente -huh. significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en la National Film Registry. O sea que Sí. una película que tiene un punto documental, como bien dices. De hecho, fue Cuidado prohibida. con el Sí, bolígrafo, que se oye sí, perdona. bastante. Fue prohibida en varios países, entre ellos Dios. en España. En España estaba censurada hasta, creo que se estrenó 11 años después de la muerte de Franco, algo así. Estuvo censurada en Suiza, en Francia, en un montón de países, precisamente porque se consideraba muy efectiva, ¿no? En esa postura antimilitarista. Y ya te Ya. digo, a día de hoy mantiene el tipo la película, la verdad. A ver, yo entiendo, a ver, no soy un experto en estrategia militar y si tuviera que ir a la guerra, igual me iría a vivir al monte. Yo entiendo que tiene una idiosincrasia el mundo militar en el cual la disciplina es muy importante y siempre ha habido, por ejemplo, ejecuciones a los desertores. Uh -huh. O sea, tienes que jugar con el factor miedo ante tus enemigos, pero también entre tus propios combatientes. Yo entiendo que un general quizás a lo largo de la historia muchos han tenido que tomar decisiones muy complejas. Pero la gracia de la película, y digo la gracia con sarcasmo, es que es una decisión absurda, Uh ¿no? -huh. Entonces yo creo que también te habla un poco del poder, de cómo funcionan Claro, las personas que tienen poder, de cómo se lavan las manos y de cómo un ciudadano común, pues no, y aparte lo ves con los tres fusilados, cada uno lo entona como puede y la única voz que parece sensata es la de Kirk Douglas, que ya te digo, la parte final, la escena posterior a lo que los fusilen, el tío se despacha a gusto y realmente no te enerva y te pone los uh pies -huh. la piel de gallina. Tú mencionabas una cosa que era lo del poder, y esto muestra, esta película también creo que muestra muy bien toda la cuestión de los incentivos perversos, digamos, que se generan. Porque si te Ya. fijas, había uno de los había que cada capitán o algo así tenía que elegir
a un soldado al azar para, Sí, bueno, al azar o elegir a uno que iba a ser el ejecutado digamos, para dar ejemplo a los demás. Hay un caso que es que uno de ellos estaba por denunciar a uno de sus superiores porque había huido y matado a otro y tal, y entonces el superior elige a este para quitárselo del medio. ya Y ves. fíjate, cada uno tiene como una motivación, ¿no? Y al final el general este francés le dice a Kirk Douglas, dice, hombre, aquí tiene, le ofrezco el puesto del general al que usted, digamos, ha contribuido, ¿no? A defenestrar. Y el tipo dice, puede meterse el puesto por donde le quepa, no se lo dice así exactamente, ¿no? Pero prácticamente, ¿no? Claro, Se puede meter, y entonces el tipo le dice, vaya, así que usted verdaderamente es un idealista, estaba defendiendo la justicia y la vida y a la gente inocente y no simplemente claro, intentando trepar, ¿no? El tipo hasta se sorprende como diciendo, anda, vaya, por Dios, un idealista, ¿no? Y a mí esto claro. siempre me hace reflexionar sobre una cosa, que es la famosa frase esta de Lord Acton, que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo siempre matizo que no es que el poder te corrompa, sino que sí, pero también el poder y estas instituciones atraen a gente corruptible, me refiero, es decir, Claro, el que tiene ese afán de dominar a los demás, de poder y demás, busca este tipo de instituciones o la política o cualquier tipo de actividad que le lleve a satisfacer, digamos, esas emociones. No es que te corrompa, sino que también atrae a los ya de por sí corruptos, ¿no? No sé claro. si Son los incentivos, incentivos, my correcto. friend. Yo creo que es eso, Ya. una película A sobre ver, los incentivos, en sí. verdad. A ver, el tema militar, el tema bélico, yo te digo, no, yo no soy experto. Yo creo, pero igualmente creo que el mundo militar funciona de manera diferente a Uh -huh. la política. Porque sobre todo hay una cadena de mando y tú tienes que cumplir sí o sí. De hecho, es que esto es de lo que va el código militar, de la pura disciplina y aceptación de órdenes. Lo que pasa es que, bueno, también somos humanos, tenemos una moral y tenemos un cerebro y tenemos sensatez, que en este caso, insisto, es la figura de Kirk Douglas en esta película. Muy recomendable y una película muy vieja, pero de tremenda actualidad. Es que Sí, las sí, películas buenas lo que tienen es que son atemporales. Y de atemporales, ahí es exactamente. donde son realmente obras maestras. Sí, la verdad que sí. No sé si tienes alguna cosa más que comentar sobre Senderos de Gloria antes de pasar al No, siguiente. no, creo que no. Bueno, también podría comentar, no sobre Senderos de Gloria, pero quizás una de las pelis que también más me gustó en su momento de Stanley Kubrick Uh y -huh. con Kirk Douglas es Espartaco, Espartaco, sí. que luego me estuve mirando que yo creo que en realidad no, la película no tiene mucho que ver con la historia real, No tiene. pero el personaje de Kirk Douglas en Espartaco me encanta, el tipo emana una solidez de espíritu y una, no sé, bueno, al final también son estos personajes, ¿no? En los que tienen este punto heroico, ¿no? De Call to Adventure que es brutal. Otra Y película tiene. que me gustó mucho, Sí, dime. Perdona. no, que me gustó mucho, pero me hiciste elegir Espartaco te tres. refieres. Sí, sí, Tiene una escena mítica que todos recordarán, y los que no la hayan visto, que es cuando se empiezan a levantar todos uno a uno diciendo yo soy Espartaco, ¿no? E inculpándose para protegerlo y tal. Esa escena ya, conmueve a cualquiera conmueve a sí, cualquiera que la vea. sí, sí. Bueno, ahora íbamos a hablar de 1984, que es la segunda película que has Mm, elegido. Y me vas a permitir, sí, antes cuando comentabas lo de Senderos de Gloria, que la viste en el tren y te dejó estupefacto, a mí con sí, 1984 me pasó, pero con el libro en este caso, ya. que en un viaje en avión a Lanzarote, precisamente a Lanzarote, donde hemos hecho tantas universidades de verano con el Juan de Mariana, Sí. pero antes de mucho Pero antes de esto, un ¿era de viaje, Tenerife a Lanzarote? sí, de Tenerife a Lanzarote. O sea, entonces solo te pudiste leer te es pudiste que leer la portada y la contraportada. ahí está la gracia, que se supone que yo me iba de vacaciones allí a pasar una semana allí o un fin de semana, no me acuerdo, a ir a la playa y tal, estas típicas cosas, y me cogí un libro y tenía 20 añitos y cogí 1984, que todo el mundo lo comentaba y tal, digo, voy a ver qué tal. Me lo empapé en el avión y cuando llegué, digamos, al hotel o no me acuerdo dónde me estaba quedando, en vez de irme a la playa o salir, me quedé hasta Claro. terminarme el libro, ¿no? Me quedé dentro hasta ¿Qué terminarme el libro. Y me pasó un dices? poco lo que a ti, ¿no? Que ya te quedas mirando el mundo de otra manera. No sé Hmm. si has elegido 1984 como película o en general como libro. Yo he de decir que a mí la No, película no me gustó tanto como el libro, la verdad. Aunque le pues yo creo que reconozco. un poco al revés. El libro o sea, me gustó,
pero quizás era por el momento de la vida en que lo leí. Se me hizo un poco largo, un poco que te contaba todas las historias, que si Oceanía está, está en guerra con Eurasia y tal. Me perdí un poco de la esencia y la película me gustó y de hecho me acuerdo que la vi como 2 veces casi seguidas y que yo creo que fue en el mismo viaje, de hecho, que me iba a Murcia, en que me vi a Senderos de Gloria, luego la película. Ya tienes un poco la sensibilidad abierta, ¿no? Y tal. Me gustó mucho, me gustó sobre todo por la interpretación del personaje de John Hurt, el De John actor. Hurt. Yo creo que sin ese actor la película habría caído, o sea, a pesar de que la trama está muy bien hecha joder, ahora me sale el Orwell. nombre. ¿Cómo es? Por Orwell. Orwell, coño. Sí, ya te digo, es que el no dormir me está afectando. La trama está muy bien y bueno, ¿no? ¿Qué decirte, no? Te cuenta el siglo XX y te cuenta casi en parte el siglo XXI en algunos sitios, te cuenta cómo funcionan los totalitarismos, cómo funciona la esencia humana y tal, el doble pensar, la neolengua y tal. Pero la película, si me preguntas, a mí sobre todo me gustó porque tenía como un punto poético entre la parte oscura de la realidad, súper gris todo, yo creo que incluso en la misma estética todo es gris, todo es oscuro, y cuando el tío sueña, sobre todo cuando se empieza a enamorar de la chica, que hay unos pastos verdes y tal, es como, no sé, yo creo que la simbología está muy bien Sí, elegida y las actuaciones son muy buenas. la fotografía es magnífica. Ellos querían rodarla en blanco y negro al principio, pero la ¿Ah, sí? productora no se los permitió y tal, y entonces decidieron hacer ese color. La película tiene un color como sepia o como gastado, y es adrede, ¿no? No es que sea mala reproducción A y tal, veces eso sino no lo sabía. que es adrede y está muy conseguido. Da esa imagen siniestra, tétrica. Es curioso porque tengo amigos de Alemania del Este, perdón, de Europa del Este en general, que vivieron algunos años bajo el comunismo y me comentan que para ellos, que mucha gente lo expresa diciendo que la vida bajo el comunismo era en blanco y negro y que luego con la Ya. apertura y con la caída del muro y tal, empezaron a ver la vida en color, pero que hasta las propias ciudades y tal parecían como si fueran en blanco y negro y tal. Pero un Sí, inciso, dime. me recuerda a la peli que recomendaste tú de Chuck Norris Against Communism. ¿Ibas a Ah, decir esta? no, iba a ¿Te decirte, acuerdas? sí, En que Rumanía, también, de que se esa es pasaban, brutal. había un tráfico negro de Sí, VHS esa es brutal en que la también. gente miraba películas con los supermercados llenos, como si eso Sí, sí, fuera sí, sí. Lo que censuraban era eso, increíble. ¿no? Que la gente tuviera Demasiada prosperidad. comida en la mesa para desayunar y cosas así. Dios. Pero la que iba a decir fue precisamente, no sé si la semana pasada, no, hace 2 directos hablamos de una que se llama, con Eduardo Fernández Lueña, que se llama The Giver, que en español la tradujeron por El Dador de Recuerdos. Aquí tú sabes que le cambian los títulos como les da la gana. Que también es Ya así, es ves. toda en blanco y negro la película, pero las escenas en las que, bueno, cuando él empieza a descubrir la libertad y a darse cuenta que el mundo no debería estar así todo controlado por ese gobierno en el que tal, empieza a ver en color, digamos, y la película está muy bien lograda en ese sentido, pero ya te digo que hay gente que dice que hasta que realmente prácticamente era así, no era casi una cosa metafórica, sino que la vida era gris, la vida era triste, así, en blanco y negro, digamos, ¿no? Ujú. Es muy curioso. La película, eso, está muy bien conseguida, pero a mí de 1984 lo que más me interesa, aparte de esta potencia visual y tal, de la historia es lo que tú mencionabas antes, ¿no? Que la acuñación de términos como doble pensar, la neolengua y todo esto que sigue, que está de una vigencia total. Yo, por ejemplo, cuando leía el libro, a mí me costaba entender lo que era el doble pensar, ¿no? Porque no era capaz de doble pensar. Pero ahora, viendo la actualidad, bueno, desde hace tiempo ya, ¿no? Pero empiezas a darte cuenta Sí, de que ¿no? eso que cuentan en el libro, que te parece absurdo, que dice, pero ¿cómo alguien se va a creer esto, ¿no? El Ministerio de la Verdad, que cambiaba las noticias y cambiaba la historia, ¿cómo alguien se va a creer esto? Y lo ves día a día, ¿no? Yo en estos días me he fijado con el tema de las protestas de los disturbios en Estados Unidos y tal, como hace unas semanas la misma gente que hace unas semanas pensaba que la gente que salía a protestar contra el gobierno por el confinamiento, los cayetanos que han acuñado aquí en España, estaban expandiendo el coronavirus, eran unos irresponsables y no sé qué. Y esa misma gente, una semana después, con la gente que sale a protestar contra el racismo y no sé cuánto, les parece estupendo, eso no se infectan y no hay ningún problema y hasta lo justifican, ¿no? Es decir, pero con una semana de diferencia. No te estoy hablando de que hace 3 años dijeran una cosa y ahora otra, ¿no? Sino con una... Y ese es el doble Sí, bueno, pensar de George Orwell, ¿no?
un poco lo mismo que he dicho antes, ¿no? Los libros o las películas que son proféticas y que sientan cátedra son los que son atemporales, porque yo creo que son las que hablan sobre el ser humano, Sí. sobre cómo somos, y eso es lo mismo en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, y lo será en los siguientes también. Pero volviendo un poco a la película, yo recuerdo especialmente, hay como dos o tres escenas que me gustan mucho, me gustaría destacar. Me gusta por una parte la relación de amor que tiene con la chica, que se llama Ujú, Julia, que claro, incluso tienen sexo, ¿no? En un hotel que se pide en la ujú. habitación, arriba y tal. Sí, Claro, eso alquilaron una habitación y tal. es como lo más transgresor del mundo, porque Sí. claro, es la libertad de dos personas, Enamorarse y ¿no? tal. De concebir y expresar su amor, y esto es algo como aparentemente antiestatal. También la escena mítica, ¿no? De que el tipo debajo de la cámara en su propio apartamento tiene ahí como una, ¿no? Sí, Como un adoquín o no sé qué eso coño de, es, de espía, sí, un aparato de y tiene espionaje. su libretita y se apunta cosas y luego tiene que hacer ahí ejercicio, tal, tal. Y la parte final, sobre todo la parte de la decadencia, cuando le dicen Mm, que 2 más 2 es 4 o 2 más 2 es 5 según lo que mm, el gran hermano te diga, que está con O'Brien, me estoy mirando aquí el ujú. personaje que lo interpreta Richard Barton, Moribundo, además, se que murió poquito después de la película. El tipo, por lo visto, eso no lo estaba sabía, fatal ya de salud durante el rodaje. El propio director no eso lo no lo quería y sabía. tal, porque el tipo, Pero vamos, es, estaba mal. hostia, pero es curioso, ¿no? También como él es el escritor, ¿no? ¿No? Diría, o Goldsmith, ¿no? Que no Sí, existe, es es como el el... escritor del libro de de la disidencia, Ujú. y la disidencia no Está también existe, es el controlada. propio gobierno el que la ha creado. Esto me parece genial, ¿no? Y entonces, ¿cómo destruyen al personaje de Winston Smith? Porque le ponen las ratas, que es, ¿no? Lo que más odia a él, lo ponen así como en una especie ¿no? de cápsula Llena delante de de su cara ratas y y tal. tal. Sí, entonces al final de todo, en la última escena, de hecho me estaba mirando antes en internet, no sé si a Winston Smith lo ejecutan o no lo ejecutan. He visto que hay críticas y tal que no se porque hay la última escena en que le dan un par de chupitos, el tío bebe Ujú. y dice, Sí, bueno, lo amo al queman gran hermano, porque él lo han destruido como como individuo. individuos. Sí, la Yo, habitación yo 101 creo que esa esa. es una metáfora Mm. espectacular sobre cómo, es decir, no vivimos en 1984 aquí, porque si no, no podríamos estar teniendo esta charla, Pero casi. pero yo creo que, yo creo que si uno sabe leer entre líneas, Mm. sí que puedes detectar cierta propaganda y, y realmente da que pensar. Estas películas son muy reveladoras y son películas que si se te quedan en tu ser, en tu Ujú. mente o en tu alma, casi podríamos decir, es una buena manera de leer la realidad. Obviamente no hace falta ir a Cuba o a Corea del Norte, en el que se han tomado en 1984 como un manual Eso es de lo que te iba a decir, que instrucciones. más que una cosa premonitoria, lo que la han usado es como manual de instrucciones, parece, ¿no? Es Ya, increíble. claro, pero yo creo que en la sociedad en que vivimos, a pesar de que vivimos en Occidente y vivimos muy bien y tenemos libertad de expresión y tal, sí que hay neolengua, sí que hay Claro que sí, autocensura hombre. y sí que se machaca al individuo. Y a mí la figura de Winston Smith siempre me inspiró y me inspira, ¿no? De esta persona que está mirando la pantalla en su casa y que se va a casa del vecino y el niño se quiere chivar y él está Sí, en ese el Ministerio de la ambiente, Lengua ese justamente. ambiente Sí, de hostil, delación y hostil, tal. hostil. Hostia, es que fue durante Es muy las fuerte primeras realmente. semanas del confinamiento, cuando la gente estaba en los balcones ahí haciendo de gestapo del coronavirus y tal. Yo El veía Ministerio ahí, del Balcón. sí, sí, yo veía ahí 1984 claramente, ¿no? También esos minutos los 2 minutos de odio, eso, también esa escena es muy potente, ¿no? Cuando están ahí y siempre hay Es los verdad, tipos ¿no? Y se ahí ponen odiando y así. tal, y se ponen a llorar y tal, ¿no? Y te recuerda como en Corea del Norte, ¿no? Claro, Que claro. siempre lloraba Y es, suficientemente. claro, y es curioso también cuando él se enamora de la chica en los 2 minutos del odio está Sí, muy sí. motivada. Vamos. Entonces, ¿cómo puedes tú dejar señales, decir, Mm. hey, que yo, las disidencias, y se pasa en un papel y se le cae el libro? Ahora no me acuerdo Sí, pero es exactamente. totalmente así, es una Claro, eso te cosa puede pasar en opresiva una total. reunión entre amigos, Mm. que a lo mejor dices, hostia, que este igual es de los míos, de los disidentes, pero no puedes expresarte públicamente porque tiene costes sociales y serios. O sea, el tema de la politización en la sociedad no es un tema de broma, es un tema muy serio. Te voy a contar una anécdota que me ha pasado a mí y que creo que refleja esto perfectamente, porque nos parece algo como muy lejano, muy de película de ciencia ficción, pero es una cosa que para muchas personas es la realidad y lo tenemos más cerca de lo que creemos. En mis cursos y tal he tenido muchísimos alumnos y alumnas pues venezolanos, cubanos y cosas así, ¿no? Y
me ha pasado tanto con venezolanos como con cubanos, que bueno, siempre pues en los descansos vas a tomarte un café y tal, y bueno, te pones a hablar de cosas y tal. Y yo he notado, bueno, he notado algunas, pero no una ni dos personas, sino varias personas que me decían que al principio no hablaban nada, no decían, no se pronunciaban, no, aunque se tocara el tema de Venezuela o de lo que fuera, no decían nada. Y al cabo del tiempo me decían, dice, bueno, mira, yo, por ejemplo, yo pienso como tú, pero a mí no me gusta hablar porque yo no sé quién está escuchando, yo todavía tengo familia allá. Claro. Como que en los propios grupos, en los propios, pues, grupos de migrantes que se forman en los sitios y tal, y las asociaciones y tal, Ujú. pues como que hay chivatos, hay delatores, hay espías del régimen y cosas así, y se andan con Wow. cuidado porque, claro, toman represalias con la familia que les queda allá, ¿no? Es Y que es eso lo me ha que pasado a mí decíamos en varias antes. ocasiones. Cuando tú, digamos, te impregnas de una buena obra atemporal y aparte de estos temas políticos, filosóficos que nos gustan a nosotros, es inevitable que cuando escuches algo de la realidad lo Claro. conectes. El otro día entrevisté a un cubano Uh -huh. justamente y me decía esto. ¿Y qué decir de cuando hablas con alguien, yo que sé, de Rumanía, de Uh -huh. Polonia, cosas así? Tú vas escuchando de cómo se vivía en el comunismo y es como, hostia, George Orwell fue realmente premonitorio. Y también podríamos hablar de Rebelión en la Granja, que también es un Que libro también. totalmente metafórico. Sí, y bueno, y tiene el de la guerra civil. Es que hay que recordar que George Orwell estaba en el Partido Comunista y tal, y él lo que salió es de allí desencantado al verlo de, digamos, Uh por -huh. dentro, pero él al principio era un comunista de pro, bueno, más tirando anarquista y tal, pero un comunista de pro, y luego se desencantó. Y creo que 1984 tiene una característica que también, como dices tú, la hace atemporal, y es que Uh lo -huh. que representa es una dictadura, puede ser tanto una dictadura de izquierda como una dictadura de derecha, por así decirlo. Es decir, ¿no? Que al final Ya. esa frase de que cuando una bota te está pisando el cuello, da lo mismo que sea la bota derecha que la bota izquierda, creo que resume perfectamente esto, ¿no? Porque si te fijas, la estética de la película, por ejemplo, los interrogatorios en la película, bueno, y también como los describen en el libro, son bueno, interrogatorios, las torturas, ¿no? Que hacían, Ya, son literalmente. las propias del KGB ruso, ¿no? O de los órganos de policía política soviéticos. Es decir, son Oh, calcadas, es decir, copiadas de su modus operandi y demás. Sin sí. embargo, Y el es que un la libro, ve, perdón. sí, no, que sin embargo el que la ve puede, digamos, en cualquier caso, imaginarse el tipo de dictadura que quiera, ¿no? Es decir, puedes encajarlo porque al final los mecanismos que utiliza, los mecanismos vienen a ser los mismos, luego las cosas que dicen y los mensajes que dan son diferentes, pero esos mecanismos de control son los Sí. mismos en todas, ¿no? Por lo general bueno, yo lo interpreté como un libro Uh anticolectivista. -huh, Es decir, el individuo no importa, lo que importa es el bien uh común -huh, y el bien común está gestionado por el gran hermano uh que -huh. todo lo ve y que todo lo controla. Entonces, no, las frases míticas de la guerra es paz, La paz es ¿cómo guerra, era? sí, la La ignorancia es ignorancia. nuestra fuerza, Uh tal. -huh. Y al final, yo creo que era el mismo Wilson Smith, ¿no? Dice, es que no sé contra quién estamos en guerra, si es Eurasia Te lo contra cambiaban de un día Oceanía, para tal. otro, exacto. ¿Sí? Claro, porque en realidad yo creo que incluso es un poco gramsciano, entre comillas. La realidad no importa siempre que alguien más poderoso que tú la pueda escribir. Claro, el relato, claro. Y eso, claro, es que no, va en contra de la lógica, de la razón y de la evidencia empírica. Claro. Entonces, yo creo que la gente que hablábamos en la película anterior de poder, yo creo que en esta también podemos hablar Sí. de poder, al final el poder funciona así. El poder funciona de que tú no tienes ni que amenazar físicamente a la gente y tal. Lo que tienes que hacer es cambiar sus mentes y jugar con la psicología y Claro. entonces al final van a renunciar a algo tan prosaico como el amor o el sexo, que yo te digo, esa escena es la que más me gustó, porque yo creo que ellos sabían que en el momento en que se empezaron a enamorar y a tener sexo, sabían que se estaban condenando a muerte a Claro. ellos mismos. Y eso es tremendamente triste y tremendamente poético. Y podemos ver que en el mundo real, en casos extremos como Corea del Norte y tal, va así. Pero yo creo que este libro también, en parte, es un buen recordatorio para el mundo occidental de que no debemos dar por sentado nuestra propia libertad y nuestra propia Uh -huh. civilización, que la esencia humana puede ser bondadosa, pero puede ser malvada.
y tu vecino se puede volver de la Gestapo y de decirte, como aquí en Cataluña, es que tú, Claro. claro, no estás poniendo los rótulos en catalán. Mm. Y a mí me suena George Orwell esto. Es que ¿Cómo? las metáforas, ¿Cómo? digamos, las Soy metáforas son yo. tremendas. Quien decide soy yo, no eres tú, no es el gran hermano, no es Ayuso, no es Pedro Sánchez, tal. Me da igual, ¿sabes? De hecho, en Barcelona hay una, bueno, no sé si es en Barcelona en concreto, pero sí sé que es en Cataluña, hay una plaza de George Orwell, que es muy gracioso porque está el cartel de Plaza de George Sí, Orwell sí. y justo encima hay una cámara de vigilancia y dice, esta zona está videovigilada y no sé qué, no, la mayor Sí, paradoja es la ironía de la sí. vida. Sí, bueno, esa zona de Barcelona siempre, esto se llamaba la Plaza del Tripi también. La Plaza del Digamos Tripi. que lo mejor de cada casa siempre se ha reunido allí. Dejémoslo ahí. Bueno, pero independientemente de eso, está gracioso, ¿no? Sí, sí, esa este, me, imagen es... con 1984 pasa una cosa, que siempre que se habla de 1984, hay casi que hablar de un mundo feliz, que viene a contar la misma Ya, historia, pero de otra manera. Y es, por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? En 1984 estaba prohibido el amor, digamos, bueno, las relaciones libres y tal. Sin embargo, en un mundo feliz se llega al mismo tipo de control y al mismo tipo de poder omnímodo, a justo lo contrario, es prohibiendo es decir, prohibiendo no, lo que hacen es fomentar el sexo libre total. De hecho, en un mundo feliz, si ibas por la calle y te encontrabas con una persona y te gustaba y viceversa, pues, o bueno, ni el viceversa, le podías decir de follar y listo y tal, ¿no? Y no había problema. Y eso es pero al final llega al mismo tipo de control, ¿no? claro. Uno por la vía de la prohibición y el otro por la vía vamos a decirlo así, del fomentar ese tipo de conductas y demás, ¿no? Pero al final llegan a lo mismo y tiene esa cosa de espejo, ¿no? De que 1984 y Un Mundo Feliz cuentan, digamos, que para el mismo fin se pueden utilizar Mm. dos vías diferentes, ¿no? Sí, sí. Es Bueno, interesante. últimamente un vídeo que tengo en YouTube de un tal Yuri Bezmenov, Ah, hombre, no sí, sé si es te un clásico, suena, sí, es un es un grande. clásico y yo creo que habla mucho de eso. Mm. Y en el fondo, a ver, a veces es un poco conspiranoico todo esto. Yo por lo general estoy en contra de las conspiraciones y prefiero la navaja de Occam, ¿no? Pero sí que es verdad que el mundo hippie o el mundo hipster no deja de ser la otra cara de la misma moneda, ¿sabes? Ujú. Como, sé feliz, tío, y cree en ti mismo, y todo es posible, tío, y respeta a todo el mundo y tal. Y es como, no, hay cosas que no voy a respetar porque Mm. hay cosas que están mal, ¿sabes? O sea, si alguien, no, tío, si tú quieres ser pederasta, da igual, porque yo lo respeto. Es como, Sí, es ¿qué? el ¿Sabes? O sea, relativismo moral ya, digamos, vamos a decir que el totalitarismo puede tomar muchas muchas caras, sí. facetas. Así es. Así es. Es curioso, mira, fíjate, es muy irónico porque antes hablabas de John Hart, que la verdad es que hace un personaje brutal aquí, la Total. representación de Winston Smith. Luego es irónico que, no sé si has visto V de Vendetta, que también es una película muy Sí, parecida en su sí. mensaje. El malo, el gran hermano, que además tiene toda la estética del gran hermano, es el propio John Hart de mayor, ¿no? El actor John Hart Sí, es el malo de V de cierto. Vendetta, ¿no? Entonces es irónico cómo representa a la Qué víctima bueno. del gran hermano y luego cómo también interpreta Mm. al gran hermano encarnado. Sí. Esta es otra de las cosas. Las Sí. películas distópicas tienen ese punto de que no, digamos, exageran la metáfora, pero Ujú. nos cuentan mucho sobre la realidad a la vez. Sí, sí. Sí, sí, así es. Fíjate, de 1984, otra cosa que a mí me parece, el impacto de este libro y de esta historia es brutal y culturalmente hablando, fíjate, precisamente lo de Gran Hermano, ¿no? El programa, ¿no? de televisión. Yo me acuerdo, me salían ronchas cuando al principio de Gran Hermano la gente decía cosas así como, somos grandes hermanos y es mi gran hermano y tal, como pensaban que era no que se referían a que era un sitio que estaba completamente vigilado por cámaras y una presencia Ya. ahí tal, sino que era por una cuestión de hermandad, ¿no? Cómo se va desvirtuando, digamos, el mensaje original, a pesar de utilizar la referencia, la gente no sabía de dónde venía el concepto, ¿no? Y eso me da un poco de rabia, porque Ya es ves. como que los liberales desaprovechamos un montón de las oportunidades que tenemos, ¿no? Para culturalmente tal, y las cedemos, ¿no? Incluso, por ejemplo, el propio Robin Hood, ¿no? Un personaje libertario
en su esencia, en su naturaleza, que luego es totalmente utilizado por la izquierda para cambiarlo al que le roba a los ricos para dárselo a los pobres en vez del que le quita al recaudador de impuestos para devolvérselo a los contribuyentes. Y con 1984 parece que pasa un poco eso, ¿no? Que no lo aprovechamos o no lo explotamos lo suficiente. Sí, si quieres ya la última cosa que decimos de esta peli, yo un día fui a un seminario de comunicación, tal, que hablaban justamente del poder de la simbología. Y eso es muy útil para transmitir mensajes potentes, y yo creo que desde el liberalismo, en este caso un poco que es lo que nos compete, deberíamos utilizarlo. Si tú dices, es que esto es distópico, esto es coactivo, es como... No, la gente común dirá, ¿a qué te refieres? Sí, Tú dices, esto es orwelliano. Si tú dices, esto es orwelliano, es como, vale, ya la gente entiende 1, 2, 3, 4, 5 valores que están asociados. Y, bueno, sin duda deberíamos poder utilizarlo más. Yo creo que incluso esa es la función del arte, ¿no? Porque el arte es lo que a veces, o la cultura en general, te empaqueta yendo a la emoción o yendo al alma otro tipo de mensaje que, como dicen en Los Simpson, no conquistas nada con una ensalada, Lisa. No conquistas nada con una estadística, no conquistas nada con datos, conquistas algo con una épica, con una retórica, con una historia y con una simbología, y de ahí que se haya acuñado el término orwelliano, sí. ¿Sabes? Es que es muy curioso esto. De hecho, me recordó a una frase precisamente de V de Vendetta, en la que V le dice a Ivy, le dice, el artista miente para contar la verdad, Es curioso, ¿no? Cómo eso, vuelves en una mentira, digamos, agradable y tal, para colar una verdad, ¿no? Y eso lo estamos viendo, o un intento de Sí. un relato, ¿Tú ¿no? te escuchas un discurso de Rejón Sí. con el 1984 al lado, y es que dices, wow, neolengua a total, full. Sí. Ojo, que todos los políticos lo utilizan, Sí, pero hay bueno, algunos, los más colectivistas... el errejoniano yo creo que ya está en Google Es mi Translate, idioma propio. está en Duolingo ya, aparece como junto con el Klingon Bueno. y el élfico y tal. Ok. Bueno, y nos falta la última película que elegiste, también la podríamos abordar desde muchísimos ángulos, porque creo que es una película completísima, que es El Padrino. Yo creo que De hecho, perdón que te corte, he elegido 2 películas, te he metido 2 por 1, que es Padrino 1 y 2, la tercera no me gustó. Vale, está bien. Iba a decir eso, que cuando hablamos del Padrino hablamos de todas las del Padrino, en realidad, aunque la tercera esté ahí un poco en un escalón por debajo, aunque bueno, a mí no me, con el tiempo me agrada. Bueno, pero El Padrino... La escena final de la tercera es brutal, pero yo me acuerdo que la peli fue como... Sí, da un poco de cringe, sobre todo con Sofía Coppola, que es la hija del director de Francis Ford Coppola, que la verdad es que no pega allí, como actriz, como directora es excelente, pero como actriz daba bastante Andy cringe, García lo hace bien, Andy García me gustó, pero bueno, perdona, que te he cortado. No, pero está bien, efectivamente la tercera es un poquito inferior, no sé si ahora sacarán una cuarta parte del Padrino bajo las nuevas premisas. A lo mejor son todos, no sé, mujeres transexuales negras o algo así, ¿no? Buscan una nueva versión del Padrino. Crimen, pero en perspectiva de género, por favor. Igualdad en los asesinatos. Es que, bueno, no quiero, digamos, contaminar con la actualidad, pero es que estoy viendo una serie de vídeos con lo que está pasando en Estados Unidos y con lo que está pasando con lo de retirar lo que el viento se llevó y tal, que es que, vamos, alucinante, ¿no? Es como lo de Fahrenheit 451, que es otra de estas películas que van en el pack con Ignacio, 1984. Vamos a aprovechar estas charlas que tarde o temprano nos van a prohibir hacer. Exacto, vamos a hablar del Padrino mientras se pueda. Exacto. A mí del Padrino... bueno, creo que no es necesario hacer un resumen de la peli y tal, yo creo que todo el mundo la ha visto, han tenido tiempo, el que no, pues tiene que verla, pero hay una frase que a mí me encantó, que es cuando, de hecho es medio al principio, así, cuando todavía el personaje de Al Pacino todavía es así naif y no está metido en la movida, que está paseando con Diane Keaton, con la mujer, y le dice, con la novia, y le dice... Bueno, mi padre, al fin y al cabo, ¿no? Refiriéndose al Padrino, mi padre no es muy diferente de un hombre con poder, como un político, un senador, un presidente, no hay mucha diferencia. Y entonces ella le dice, hombre, qué ingenuo eres, Michael. Los políticos y los presidentes y los senadores no matan
ni mandan a matar a gente. Y entonces él le responde, ¿quién es el Qué ingenuo? ingenua. ¿Quién es la ingenua, no? La Totalmente. película creo que tiene ese punto de que te pinta al gobierno como otra mafia más. Es una mafia en competencia o a veces en colaboración con la que conocemos Sí. como mafia. Crime and politics are the same thing. Esto es también al final de la película, Sí. que lo dice Michael Corleone. Sí, y encierra Effective y una Wonder. gran verdad. Hay un vídeo que a mí me vuelve loco, me hace muchas gracias. Yo creo que tú tienes que haberlo visto. Es creo que es del Mises Institute o de algo así, que es en una charla, una viejecita como Ya. ahí de 80 años, diciendo 10 razones por las que la mafia es mejor que el gobierno. Y te mueres de la risa empieza a hacer una comparativa, digamos, entre la mafia y el gobierno, y te mueres de la risa, ¿no? Y al final lo ves eso, dice, tú ves ahí en la película, a ver, hay que... pues que hay estos vídeos hay que matizar, tomarlos con... Porque la mafia, o sea, un sistema criminal de facto no es agradable para nadie. Claro, pero es que a lo que me refiero es que en esta película te dejan claro que es es decir, usa los mismos mecanismos de la mafia, en este caso el gobierno, el famoso senador aquel en la primera o en la segunda parte, no me acuerdo, que entra el tipo y le dice, Gary. Que entra y le dice al tipo directamente, le dice, mira, me tienes que dar tanto dinero, tal, nada más llegar ahí, tal, y entonces yo te protejo y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y no me meto contigo. Y te ves que son los mismos mecanismos, pero en la supuesta otra parte. Sí, están en Nevada. De hecho, me he apuntado una serie de escenas, si quieres luego lo podemos comentando. Están en Nevada, ¿no? Y entonces es curioso porque Michael Corleone pues siempre es así sombrío y triste y tal, el personaje. Y el tío le dice esta frase y luego sale a besar niños y a sonreír ante las fotos. O sea, el nivel de hipocresía justamente de los políticos puede que sea más grande incluso que los propios mafiosos. Hay una serie de escenas, y si quieres voy a ir comentando. Venga, y tú córtame cuando quieras. Venga, perfecto. Por ejemplo, en El Padrino 2, cuando Vito Corleone es joven, que es un niño muy callado, toda la escena de cómo matan a su madre, cómo el tipo va a América y tal, ve la Estatua de la Libertad. También El Padrino nos enseña mucho de historia, ¿no? De los inmigrantes americanos, los italoamericanos, y de cómo yo creo que la parte tanto que es como... No, yo creo que Padrino 2 es mejor que el Padrino 1, aunque el Padrino 1 me parece un peliculón, pero cuando van conectando la vida de Michael Corleone con la vida de Vito Corleone, ¡buah, por favor! Y aparte Robert De Niro, pues hace tremendo papelón. Podríamos destacar la muerte de Don Fanucci, no sé si recuerdas Don Fanucci, que es el hombre que va con la americana blanca y que le dan con una naranja y dice, bueno, es que tú tienes huevos, pero tienes que darme esto. Y lo va persiguiendo por los edificios y le pega un tiro. Esto es, o sea, digamos, más allá de la política, que es un poco lo que nos gusta hablar, yo creo que a nivel fílmico, a nivel de timings, a nivel de música, ¿qué decir de la banda sonora, por favor? Sí, no, la película es una película que si no estás enganchado en la butaca es que no te gusta el cine. No, está claro, es una peli redonda. Francis Ford Coppola, yo no sé hasta qué punto él tendrá estas cuestiones así del individuo y el gobierno y tal en sí, pero ha hecho varias películas, no solo las del Padrino, que tienen este mismo mensajillo, ¿no? De fondo. No sé si has visto de Francis Ford Coppola una que se llama Tucker, que es el de la empresa de coche. Bueno, te la recomiendo y a nuestros oyentes se la recomiendo. Tú es que eres mucho más cinéfilo que yo, tío. Bueno, ser cinéfilo es no tener otra cosa que hacer que ver pelis, ¿sabes? No... buena definición. Otra cosa mejor que hacer y tal. Pues esta de Tucker, que también es de Francis Ford Coppola, es la vida bueno, más o menos la vida real, imagino que ficcional, con ficción, ¿no? De por medio y tal, de un empresario que se enfrentó al gobierno para comercializar, bueno, al gobierno y a las empresas, a los lobbies automovilísticos para fabricar su propio coche y tal. Y está muy bien, y es de Francis Ford Coppola también. Y luego también tienes el tema Apocalypse Now. Es decir, yo creo que él es libertario de closet, que no ha salido del armario como Clint Eastwood. Eso no lo sé, no entraré, dejaremos a los espectadores. Yo creo que justamente El Padrino nos habla sobre todo también, ¿no? De temas políticos, crimen y política, sobre todo en El Padrino 2, yo creo que más aún cuando Michael se va a Cuba y demás y toda la historia.
yo creo que también a nivel de actuación y a nivel del personaje, yo creo que el personaje de Michael Corleone es genial, porque él es como un idealista, no sé si recuerdas al Al principio de la principio, película, sí. ¿no? Que él no, bueno, pues yo me quiero alistar en el ejército, quiero Yo no soy servir a mi patria. yo no soy mi padre y tal, yo soy diferente a él y a Claro, y mi él, familia y tal. él lo va entendiendo todo, entonces, pero también su vida se arruina porque su mujer lo deja y no ve prácticamente a sus hijos. Entonces él lo que quiere es como limpiar su imagen, pero tampoco no es ni héroe ni antihéroe. Es decir, él es un personaje en parte decadente Ujú. que entiende que el poder es como es. Yo creo que es una película, mira, fíjate, ¿no? No lo había Realista, pensado, digamos, que ¿eh? nos vuelve a hablar otra vez del poder. Sí. En cómo tienes que gestionar el poder. Hay grandes frases, obviamente, de tener a tus enemigos cerca, pero tus amigos más. También A tus enemigos como más también. esa, ¿no? De negociación. Esto dice Vito, nunca te muestres débil delante de tus enemigos. Luego yo creo que también lo dice Michael. Nunca me preguntes, no, perdón. Bueno, esto también, Michael le dice a su mujer, nunca me preguntes por mi trabajo. Un tipo duro, la mujer está rota realmente, le hace un papelón a Diane Keaton, ¿no? También dice Michael, jamás apoyes a alguien en contra de la familia. Ujú. Esto se lo dice a Fredo. Ujú. Bueno, las El, escenas entre Michael y Fredo, el You beso de Broke la My muerte, Heart, cuando le da el el beso de la beso de la muerte. muerte, cómo matan al tipo que están ahí pescando. Bueno, es que son películas que te dejan escenas muy míticas y son películas largas. Yo creo que duran 3 horas cada Sí, una. por lo menos Pero es cada que una, sí. si realmente te gusta el cine y tal, te Mm. dejas llevar. Es que las buenas películas en el arte, en la música o un buen disco, ¿no? Son, lo he dicho al inicio, son en las que literalmente te vas del mundo, Mm. entras y bueno, fotografía, música, Todo, sí. actuación, guión, trama. Es una peli muy, muy, muy completa. Bueno, ambas, ¿no? Sí, sí, no, además los diálogos son muy potentes también. Total. Está muy bien. Hay una anécdota que siempre me gusta destacar del Padrino, que es Ujú. lo digo así medio de coña, con el tema con los movimientos actuales, ¿no? Siempre hemos hablado de cómo, pues, feminismo, veganismo, antirracismo y todas estas cosas, pues son al final caballos de Troya para ideas comunistas. Eh, no quiero decir con esto que esas propias ideas sean malas per se, pero sí la manipulación o la instrumentalización que hacen los comunistas de ellas. Y es que Ujú. con la famosa escena del caballo, de la cabeza del caballo, ¿no? En la que le dejan la cabeza decapitada y del caballo en la cama y tal, Brutal. utilizaron una cabeza de caballo de verdad y, ¿En serio? sí, sí, y en el set de rodaje, muchos miembros del propio equipo y tal, pues se quejaron o se pusieron ahí medio a llorar y se ofendieron y tal. Y entonces Francis Ford Coppola dijo una cosa que si la dice hoy se lo comen. Bueno, si hubiera hecho esto ya Cha. se lo comen, pero dijo, es verdad que hay en mi equipo o en el rodaje hay muchos animales, amantes de los animales que les gustan mucho sus perritos, ¿no? Como diciendo que les gustan mucho sus mascotitas. Dice, lo que no saben es que la cabeza de caballo, esta que he traído hoy, me la ha dado un amigo que tiene una granja o algo así, no sé exactamente, que con esta, que mata 200 caballos al día para dar de comer a esas mascotitas que todos estos activistas tienen y tal, ¿no? Y el tipo lo soltó así, pero Fuerte. súper tal. Lo dice hoy, bueno, no sé, se lo comen por varios sitios. Hay otra anécdota, lo que pasa es que no sé si es cierta, Ujú. que leí hace tiempo, ahora me he acordado, que se ve que cuando estaban en el rodaje del Padrino 1, vinieron unos tipos encorbatados, con muy buenas chaquetas Armani, y dijeron, podéis hacer la película, pero no puede salir la palabra la cosa nostra en ningún Ni momento. mafia. De No hecho, sé si así es es. cierto No, o no, no, pero no sé es que de si hecho yo creo, perdón, es en perdón, el yo creo que libro. Vito Corleone, de hecho creo yo, es una mezcla de varios Mm. mafiosos. Hay Toto Rina por ahí, Ujú. entre otros. También es que lo que me gusta es que no deja la mafia en una buena... O sea, yo creo que empatizas un poco con Vito y con Michael, pero te enseñan que ellos son criminales. Yo creo que la película también está bien, ¿no? Porque si Sí, quisiera sí, como no, claro, blanquear obviamente. el No, mafioso no, como claro que no. víctima de... No, no, claro que no. De hecho, si no recuerdo mal, en el libro del Padrino de Mario Puzo, que es un tocho además de no sé cuántas miles páginas,
No aparece en Ah, ningún momento la palabra mafia, en ningún momento en sí. todo el libro, y precisamente Bueno, la probablemente por familia, el eso, sindicato del lo sustituyen crimen, por familia, no sí, no usan la palabra mafia, probablemente para no sí. meterse en problemas. Pero fíjate, Bueno, esto, perdón. sí, sí, dime. No, déjame comentar algunas escenas, por Ujú, sí, favor, sí, porque yo sigue, creo que sigue. son míticas. La muerte de Sollozzo, no sé cómo se pronuncia, que Solozzo, Michael tiene el arma en el en el baño baño. y va. ¡Wow! Este es absolutamente brutal. Luego también al final del Padrino 1, la conversación que tienen Vito y Michael antes de morir, que te dice, el primero que te cite a hacer una reunión cuando yo me muera es el traidor. Y esa escena la conectan con la escena del bautizo, no sé si te Ujú, acuerdas, ujú. que es que Michael se venga de todos y que te renuncias a Satanás, no sé qué, no sé cuántos, y se Sí, ven sí, todos los mientras de fondo asesinatos. se van intercalando, sí. Claro, eso es Eh, lo que decíamos antes. A nivel fílmico, esto es muy bien hecho. O sea, es una secuencia de montaje espectacular. Espectacular. Es que esto le aporta epicidad al cine, por favor. Sí, sí. Hay otra también, hay otra escena que a mí me gusta mucho, que es cuando él va al hospital a proteger a su padre, que está allí ingresado, y sabe que van a ir los mafiosos a Brutal, a la tenía terminar de apuntada. cargárselo, y la policía llega y está totalmente comprada, la policía haciendo la vista gorda y tal, y es el tipo, gracias a él estar armado, digamos, ¿no? Y de Personalmente y tal, hecho, llega un amigo, le dice, súbete la, como si tuviera, la, y la ponte la mano en el chaqueta, bolsillo y y tal, como luego, si y tuviera luego un se está arma. fumando un cigarro Sí, el el otro, tío que no así se temblando y tal. puede. Sí, sí, sí. Esa Claro, es eso mítica también nos también. habla otra vez de que la policía, crimen, política, Lo todo es un mismo, sí, juego sí. de poder. Lo mismo. La muerte de Sony, que lo dejan hecho un colador. Lo acribillan ahí en el peaje. La relación que tiene con su hermana, Mm. que también su hermana lleva una vida loca, adicta a la cocaína y tal. Luego tiene un marido, se llama Carlo, que lo Que le pega una traiciona. paliza ahí tremenda, Y tal. al final, bueno, al final lo matan. La mujer, también decía antes de Michael, me parece brutal. Hay una escena final, también un personaje que se llama Frank Pentageli, que es el personaje el macrojuicio, Ujú. que Sí, el que le. se chiva y luego le traen el Al hermano del hermano, y pueblo. simplemente lo sientan allí, no Y dicen nada. dice, ay, me he Eso es tremendo, olvidado sí. de De todo. todo y Y tal. luego tiene una conversación con Tom Hagen, que es el consigliere, que también el personaje de Tom Mm. Hagen es brutal, el consigliere, como alguien que Mm. incluso Vito Corleone, ¿no? Le respetaba mucho y tal, cómo le recomienda que se suicide, no sé si te Sí, acuerdas, una sí. conversación que se fuman un puro en la prisión. Mm. Y a ver que no me deje ninguno. La primera escena del Padrino, Mm. no sé si te acuerdas, que él Cuando va en la están en la boda y fiesta tal, de la sí. boda y él está recibiendo a la gente, como la idea del honor, del respeto, el respeto que emana Vito Corleone es Y brutal. el beneficio mutuo, él dice, yo te hago este favor ahora y tú en el futuro me harás otro favor a mí y tal, ¿no? Has acudido a la Claro, policía y no te han es solucionado el problema y exacto. tal. Yo te lo soluciono, pero bueno, Es tiene una un película precio que y nos tal. habla, es una película que nos habla de la psicología y nos habla de la negociación y nos habla del poder. Mira, fíjate, tengo, esto me lo hice en mi habitación, esta Yo escena que tengo, estamos hablando. fíjate, tengo una por aquí, pero no voy a salir de cámara, pero tengo No, una muy no, parecida. no pasa nada. Y para terminar, yo creo que no tengo nada más que decir. Las dos escenas finales del Padrino uno, como Michael se ha muerto su padre y demás, yo tengo el libro también por aquí, que les dan, ¿no? Que se cierran las dos puertas, no sé si recuerdas el Ujú. final del Sí, Padrino queda uno y y todos le van besando la le mano y van tal. besando la mano. Yo creo que es ¿no? El Padrino uno y al final el Padrino 2. No, yo creo que el Padrino uno viene de cómo Michael se convierte en un hombre de bien, no un hijo que tal. Pero el final del Padrino 2, no sé si te acuerdas, que él sale en el balcón, en la terraza, que es el tipo rico, ¿no? O sea, Y es se pone a mirar multimillonario, a Ethan. se pone a mirar y con una mirada con mucha profundidad, ¿no? De lo he perdido todo, he perdido la mujer, he perdido a mis hijos, He matado a mi mis hermano, amigos me han he matado a mi traicionado, he hermano y matado tal. a mi hermano, de cómo el poder que corrompe absolutamente Va se pudriendo puede dar en todo. todos los Claro, que lo aspectos va y, pudriendo y, todo, sí. y de que, bueno, a ver, los sistemas criminales al final funcionan. Un inciso, me gustaría recomendarte una serie que se llama El Capo dei Capi, El capo de una Capi. serie italiana, Capo dei Capi, y habla sobre el personaje de Totò Riina,
que Totò Riina, pues yo creo que ha sido el peor mafioso que ha habido en el mundo, como mínimo en Italia, y desde todo el tema que hubo del maxi proceso y que, bueno, no sé si te acuerdas, a finales de los 80 pusieron unas bombas y mataron a dos jueces. Bueno, eso fue brutal. A mí el tema de la mafia siempre me ha interesado mucho, no por el morbo de que me interese. Los criminales me parecen personajes asquerosos, Sino los mecanismos pero digamos, y cómo el funcionamiento. comparado con la política, es como un juego en el que se te va de cara. Se te va de cara, de decir, ves con cuidado o te voy a mandar unos tipos y te van a matar. Claro, el político que te hace, tú recibes un día una carta de Hacienda. Entonces, ¿cómo? Y luego te mandan la policía. Y si no caes en la prisión. Y si no te embargan la cuenta corriente. Fíjate cómo el poder es una y la extorsión, coacción al fin y al cabo, se ha claro. sofisticado de tal manera que incluso la propia gente lo demanda, porque ahora el Estado somos nosotros, lo hemos elegido Y siempre, democráticamente. y siempre es por tu bien, para protegerte, ¿no? Hay una, pues tenemos que ir terminando ya, porque además Instagram nos corta esto a la hora exacta. La verdad es que se me ha pasado volando, no sé Sí, yo también. si a pesar de estar muerto de sueño te has mantenido ahí con los ojos abiertos No. todo el rato. Me tomo una cervecita y aparte de charlar contigo, Ignacio. Eso recupera el ánimo, ¿no? Lo mismo digo. Pero me recuerda, y podemos terminar con esto, me recuerda un sketch de los Monty Python muy divertido en el que la mafia italiana va ahí a un cuartel militar, a unos militares, a ofrecerles sus servicios, ¿no? Es como un absurdo total, pero es muy, muy divertido porque es el contraste, ¿no? Entre la mafia, el sector público y el sector privado. Llegan ahí y dicen, tienen aquí ustedes un cuartel muy bonito, sería una pena que le pasara algo y tal, que hubiera un incendio y tal, Hostia. o se rompiera algo y tal. Claro. No tienen que dar tanto. Pues al final se ve que, bueno, un día viene un documental también, se ve que en los inicios de la mafia, entre comillas, la mafia eran como un poco los samuráis de Italia, ¿no? De esta gente que protegía, y sí que es verdad que en algunas crisis la mafia ha tomado las riendas y tal. Yo lo veo como un paraestado, es como un estado espontáneo con sus propias estructuras, pues bueno, al final funcionan como un ejército, ¿no? Tú entras siendo un soldado y luego según vas escalando y demás, pues bueno, yo creo que los liberales tenemos que ir, por eso yo creo que podríamos terminar con eso, ¿no? Tenemos que ir en contra del Estado, sí y no, o sea, tenemos que ir en contra del mal y del poder ilegítimo, y los sistemas criminales son igualmente desdeñables. Sí, bueno, uno es sector público y otro es sector privado, ¿no? ¡Qué cabrón! La única diferencia. Y otra cosa que me gustaría decir también para acabar, yo creo que, y está muy bien que hagas esto, por cierto, felicidades, yo creo que es importante utilizar el arte y la cultura y el cine y la música y la pintura, lo que sea que te guste, pero de verdad, no es subvencionado, que ya sabemos, porque al final estas son las cosas que nos llegan, ¿no? Uno puede informarse con Twitter y tal, y eso es un consumo que está bien, ¿no? Pero las cosas que pesan, las cosas que te marcan como persona, a veces están en el mundo del arte y es importante tomarse el tiempo para dejarse empapar por obras artísticas, ¿no? Y bueno, hay que decir de estas tres películas de las que hemos hablado, me han marcado en mi personalidad. Sí, lo puedo decir abiertamente. Pues muchas gracias, Ignacio. Nos quedan apenas 13 segundos para despedirnos. Ha sido un placer, lo hemos clavado ahí, falta de 7 segundos. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Chao. Hasta pronto. Chao. Chao.